Mateo capítulo 21 y déjele una marquita ahí en el verso 1 en adelante. Vamos a ver algunos detalles de Mateo. Vamos a orar en esta hora para que sea el Señor quien nos bendiga en la meditación de su palabra. Señor y Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta hora. Te damos a ti la gracia, Señor, lo bueno que tú has sido con nosotros. Te suplicamos, Señor amado, que sea tu mano poderosa visitándonos, Señor amado, enseñándonos. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos en tu casa. Queremos aprender de ti, Señor amado, queremos ser enseñados, nutridos a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, estamos en esta semana. ¿Hoy qué día es? Hoy es miércoles y a partir del día eh, domingo, a partir del día domingo comienza una semana eh, especial, una semana donde se recuerda lo que le decimos nosotros la Semana Santa, donde comienza eh, una serie de eventos especiales y vamos a ver algunos detalles relacionados sobre esto. El día sábado que estemos acá vamos a estar hablando, completando un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Una de las cosas que quiero hacer mención es de que los evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelios, nos dan referencias de la vida del Señor Jesucristo, pero hay una semana, ¿verdad? Hay una semana donde esa semana es crucial, es muy importante. Esa semana eh, concluye, esa semana concluye con la resurrección. Fíjese, esa semana concluye, esa semana especial de la que yo estoy hablando, concluye con la resurrección del Señor. Ese día de la resurrección del Señor estuvo sincronizado con un evento especial en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue? Fue fue, acuérdese, la resurrección del Señor Jesús estuvo sincronizado con un evento en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue? Fue la Pascua. Fue la Pascua. Amén. Estuvo sincronizado con la Pascua. El mismo, el mismo día en que Israel salió de la esclavitud de Egipto, más bien dicho, esa noche, recordemos, Israel salió una noche, una medianoche, salió de la esclavitud de Egipto y en la madrugada del siguiente día ellos cruzaron el Mar Rojo y al cruzar el Mar Rojo ellos estaban ya con sus pies ¿en dónde? En en el desierto, gracias. Ellos ya estaban a partir de ahí en el desierto. Ahora, entrando ellos al desierto, ¿cuánto tiempo eh, estaba ya calculado para entrar a la tierra prometida? Era en días. ¿Cuántos días?
40 días. 40 días. Los 10 días están allá después que el Señor ascendió, ¿verdad? Y vino el derramamiento del Espíritu. Pasaron 10 días y fueron los 50 días el Pentecostés. Entonces, era de 40 días. Dice, volvemos al número 40. Estuvimos hablando del número 40 un día de estos. De los 40 días, fíjese, de los 40 días, ¿cuánto tiempo se tardó Israel en llegar partiendo del desierto a la tierra prometida? No se tardaron 40 días, ¿se tardaron cuánto? No. Hay un 4 y hay un 0 también por ahí. 40 años. 40 años. Quiere decir que un día se convirtió un año. Ahora, ¿por qué sucedió eso? Porque un día se tornó un año y en vez de ser 40 días para llegar a la tierra prometida, ellos se tardaron 40 años. ¿Por qué fue? Por una rebeldía, pero el detalle, ¿dónde está el detalle? Hay un detalle, hay una cosa en particular, específica, que molestó al Señor e hizo Él que un día se tornara un año de castigo. Y no solamente pasó eso, acuérdense que Israel estaba con una población adulta y estaba con una población, ¿verdad?, infantil. Eran padres y estaban los hijos. Y en esos 40 años, los padres, fíjense, mire qué tremendo. Los padres que salieron de Egipto murieron en el desierto. Y los hijos, los niños, ellos fueron los que entraron a la tierra prometida. Ahora, ¿por qué fue eso así? Alguien dijo algo, sí, anda por ahí. Alguien dijo algo. Ellos habían dicho, exacto, de que los padres estaban preocupados porque sus hijos iban a morir en el desierto. Y vino el Señor y se molestó. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues les dijo, pues hoy el dicho de la boca de ustedes va a dar vuelta. Sus hijos van a entrar y los que van a morir van a ser ustedes. Ahora, pero el castigo de un día por año, ¿a qué se debió? Se debió, fíjese, y esto es bien delicado, hermano, en las iglesias. Es bien delicado y se da en todas las iglesias. Nuestra iglesia no ha sido la excepción. Es un caso que se da en todas las iglesias y uno tiene que tener mucho cuidado a quién usted está oyendo. Porque de allí vino este castigo del Señor de un día a un año. ¿Cuál fue el problema? El problema principal, hermanos, es una sola palabra que comienza con la letra D. No, pero comienza con la letra E, D, luego la letra E, la vocal E, y luego la letra S. Interesante. Desorientados. No. Ellos no tenían problemas de orientación porque el Señor los guiaba de día con una columna de fuego. Por ahí vimos una columna de fuego en la fotografía la vez pasada. De noche, y de día era una nube. Ellos siempre tuvieron guianza del Señor. Pero el problema que hubo, hermanos, de un día, un año, fue una sola palabra.
que comienza con D, E y S. Y ese problema surgió en grupitos. Comienza, luego después de la S sigue la A. Me estoy dando pistas. Y comienza con grupitos. Y esta es una expresión mía que empiezan a infectar a los otros. Nosotros ya hablamos acerca de eso hace tiempo. El desánimo. Gracias. El problema fue, hermano, que hubieron grupos en el pueblo de Israel que desanimaron a otros. Y mire, y por el desánimo que habían ya alcanzado a la población de Israel, el Señor se molestó porque una persona desanimada no hace bien su trabajo. Un esposo desanimado no hace bien su trabajo. Una esposa desanimada no hace bien su trabajo. Un hijo desanimado no hace bien su trabajo. Una iglesia desanimada no hace bien su trabajo. Y el Señor sabe, hermano, que el desánimo es un sentimiento negativo en su pueblo y no se puede hacer nada cuando la persona está desanimada. Y el pueblo se desanimó, mire, no porque vieron a un Dios irresponsable, sino que ellos vieron y oyeron a gente perversa que infundió en ellos no aliento para continuar obedeciendo al Señor, sino que ellos recibieron desaliento. ¿Para qué? Para oponerse, desobedecer y estar en rebeldía a la palabra de Dios. Y al Señor le molestó. Y a consecuencia de los que hablaron, ¿ve?, e infectaron a otros, el Señor puso un castigo. Un día por año. Y le sacó el dicho de la boca de ellos. Mire que muchos de nosotros tenemos dichos en nuestras bocas, ¿sí? Tenemos dichos. Pero hay unos dichos, hermano, que al Señor no le gusta. Y cuando a Él no le gusta ese dicho, hermano, Él le saca ese dicho de la boca de uno y se lo pone en la cara de uno. Y le dice, tú decís esto, esto y esto. Pues ahora te voy a demostrar cómo es esta cosa. Y el Señor le sacó el dicho de la boca de ellos que decía, pues nosotros entraremos a la tierra prometida, pero nuestros pequeñitos se nos van a morir en el desierto. Y el Señor sabía que lo hacían por molestar, por tentarlo a Él. Entonces vino el Señor y dijo, pues hoy le voy a sacar ese dicho y le voy a dar vuelta a ese dicho. Los que van a morir van a ser ustedes. Y ustedes no entran a la tierra prometida. Y los que van a entrar a la tierra prometida van a ser los pequeñitos. Mire cómo hizo el Señor, hermano. Entonces, ahí, ¿verdad? Bueno, hablé bastante, pero hermanos, regresando, la resurrección del Señor coincidió exactamente con qué fecha, con la Pascua, cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto. Ahora, hermanos, una semana antes, partiendo de, nosotros le decimos a ese domingo, ¿cómo le decimos? Le decimos domingo de resurrección. El día cuando el Señor resucitó, que es el día de la Pascua. El día de la Pascua es el mismo día cuando el Señor resucitó. Entonces, hermano, tenemos de la Pascua, es decir, del domingo para atrás, hermanos, tenemos esa semana completa. Ahora, este domingo que viene, ¿qué domingo es? Lo conocemos como un domingo de Ramos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese día de Ramos?
fue, hermanos, cuando el Señor entra a Jerusalén. Ahora, fíjese bien, hermano, esa semana fue crucial. Usted dirá, hermanos, qué tiene de especial? ¿Qué tiene de...? Yo ahí veo que camina, que se ponen cruces, que se ponen... y usted, mire, oiga lo que le voy a decir. Esta es noticia caliente. Oiga lo que le voy a decir. Oiga lo que le voy a decir. En este país, fíjese, en esta nación, en este país, en esta nación, en nuestros países no se ve eso. Se ve otra cosa diferente. Se ven las procesiones, ¿verdad? Se ven otra cosa. Se ven las ruedas, ¿verdad? Los dulces, los mariachis, se ve otra cosa. Pero en este país, en las iglesias, oigan, esto es caliente. En este país, en las iglesias, hay un día en el año donde todas las iglesias americanas se llenan. Solamente es un día al año donde todas las iglesias americanas se llenan. Bueno, se llenan de la asistencia. El templo está arrebatado, está completamente lleno. Una vez al año. Y ese día hay comida, hay alegría en todos los templos. Y ese día es el único día, yo no sé si usted lo va a practicar o no, pero es el único día donde todas las personas se compran un buen traje. Las hermanas llegan con tremendos sombreros, con plumas de pavo real ahí atrás, que le raspan la nariz al que se sienta detrás. Llegan con unos tremendos vestidos, los diamantes, sacan los diamantes que tienen, los collares, hermano. Llegan con unos zapatos, hermano, los varones llegan con su traje, se cortan el bigotillo así de medio lado y hermano, sí, llegan con su sombrerito, hermano, con sus relojes, sus pulseras, ¿verdad? Y los que ya no pueden caminar llegan con sus bastones ahí dorados. Es el único día en el año donde todos se visten como de gala. ¿Ha visto usted eso? Si ha tenido la oportunidad de estar con iglesias americanas, es en el único día del año. ¿Sabe usted qué día es? Es el día domingo de resurrección, donde las iglesias, y le voy a decir, se me olvidó decirle algo, es el día donde los que no se congregan en el año aparecen ese día. Mire, no los mueve ni Navidad, ni Año Nuevo, ni el Día de la Madre, ni del Padre, ni el 4 de julio, nada. Es la Pascua, cuando las iglesias están llenas por lo menos una vez al año. Es el único día. Ahora, si las hermanas quieren traer un sombrero, ¿verdad? No hay problema. Yo tengo un catálogo ahí que les puedo prestar. Los varones pueden venir con un sombrero. Esa es una tradición acá. Esa es una tradición. Es una tradición. Una vez al año, el domingo de resurrección. Y aparte de eso salen, ¿verdad? Como dijo por ahí la hermana, salen con su unos cargan la cruz, pero casi no. Pero muchos salen con su palmera en la mano. Y hay unos que la tiran y ahí la va a encontrar en los pasillos de la iglesia cuando vengamos al culto de la tarde. Ahí están las palmeras ahí que las tiraron, ya no las quisieron llevar. Pero esa es una tradición, le dan una palmera a cada uno en el domingo de Ramos, perdón, el domingo de resurrección. Entonces, fíjese, en esa semana, hermano, esa semana fue una semana crucial, una semana muy especial, donde empieza
hermanos, donde empieza, que es el Domingo de Ramos, fíjese, Domingo de Ramos, día lunes, martes, miércoles, jueves, ¿verdad? El jueves, viernes, sábado, domingo, toda esa semana completa, el Señor estuvo dentro de la ciudad de Jerusalén. Es una semana especial. Es una semana especial. No fue, hermanos, una semana como las otras semanas del Señor. Fue una semana muy especial, hermano. Y el Señor tenía días, pocos días, para, hermanos, hablar, enseñar, hermanos, porque a partir de ahí, ¿verdad? Él ya nunca más volvería a estar con nosotros. Entonces, esa semana, ¿cómo la comenzó el Señor? La comenzó de esta manera. El día domingo, que es este domingo que viene, hermano, el Señor entró a Jerusalén. Y ahí sabemos, ¿verdad? Que el Señor entró en un pollino, le pusieron palmas, le tiraron ramas de árboles, hermano, en el suelo para que el pollino caminara. Y esa fue la entrada, hermano, a Jerusalén. Después que el Señor entró a Jerusalén, ¿verdad? Él entra a Jerusalén. Cuando entra a la ciudad de Jerusalén, ¿hacia dónde agarra? Al nomás entrar. Al nomás entrar, hermanos, Él se va al templo. Ahora, ¿cómo estaba el templo en ese momento? Bueno, ¿por qué? ¿Estaba lleno? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿verdad? Pensemos en los templos tradicionales de allá, de nuestros pueblos. Hay temporadas donde están vacíos, ¿sí o no? Y hay temporadas donde están llenos, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué están llenos? En ciertas temporadas. Porque hay algún evento en particular. Puede ser una boda. Pero ¿usted se ha fijado que aquí en las bodas se llenaba? Ni cabía la gente. Eso fue décadas. Salía como, bueno, fíjese, hermano, el templo estaba lleno. ¿Por qué? Porque era una semana de... ¿Y cuál era el evento? No, era la fiesta de la Pascua. Y en la fiesta de la Pascua, ¿cómo se celebraba? Esta está difícil. Bueno, excelente. Ahí hay una buena parte de información. Era una temporada de fiesta y venían muchas personas de muchas partes de aquel entonces, de las tierras lejanas, a celebrar la fiesta, la Pascua a Jerusalén. Y obviamente venían gente que aprovechaban el movimiento de las personas, y eso ha sido siempre, todo el tiempo, para poder hacer negocio. Gracias, esa era la palabra correcta. Para poder hacer negocio. Ahí tenemos un buen negociante, él sabe de eso. Para poder hacer negocios con la presencia de toda la gente. Ahora, ¿cuál era el negocio? No vendían crucifijos. No, ¿cuál era el negocio? Bueno, vendían todo. Uno de los viajes que fuimos a Jerusalén, se vieron que vendían telas y cosas por ahí, más o menos, si se recuerda. Pero ¿cuál era el negocio principal? Fíjese, principal de la fiesta de la Pascua. Pudiera ser. Pero el negocio principal de la Pascua, ¿cuál era? El pan. No, puede ser que se vendiera pan, pero los impuestos, interesante el comentario, puede ser que quizás en algún momento cobraban a los visitantes, pero no era el negocio principal. Fíjese en esta pregunta, y aquí va a encontrar la respuesta. ¿Cómo se celebraba la Pascua? Lo vimos la vez pasada. ¿Se acuerda que lo leímos? ¿Dónde leímos la Pascua? Creo que lo leímos aquí en la iglesia. ¿Cómo se celebraba la Pascua? ¿Cómo es que el Señor le dijo que iban a celebrar los hijos de Israel la Pascua?
hermanos, cuando salieron de Egipto, cuál era la manera de celebrarlo? Acuérdese, acuérdese. Un animalito así. Ah, sacrificaba un animal, ¿cuál era? Un cordero. ¿Qué otra característica? Bueno, la sangre, ¿verdad? La tenían que colocar en el marco, pero ya en la fiesta, ¿verdad? La sangre no se utilizaba. ¿Qué otra cosa más? El cordero, ¿cuáles eran las características del cordero? De un año, acuérdense, de un año se tenía que comer el animal, ¿cómo? Asado, se tenía que ser de un año, ¿qué otra? Sin defecto, ¿qué otra cosa más? Tenía que ser el cordero, el primero, ¿verdad? De la manada. ¿Qué otra cosa más? ¿Y qué de los panes? Sin levadura, exacto. Los panes tenían que ser sin levadura. Entonces la fiesta se tenía que celebrar. Ahora, fíjese, recordemos el templo. En el templo, ¿dónde qué es, hermano? ¿Dónde se sacrificaban los corderos? Bueno, en el templo, fíjese. Como era una fiesta, tenía que ser el lugar atractivo donde era en el templo. Entonces, como venían muchas personas, ¿qué decían los negociantes? Este año nos va a ir bien. Y para poder suplir esa demanda, ¿qué tenían que hacer los negociantes? Vender muchos corderos, los cabritos, no, hermano. Muchos corderos, los cabritos son los rebeldes. Muchos corderos. Entonces, al vender muchos corderos, ¿verdad? Hermano, iba a haber buena ganancia. Entonces, tenían que irse ¿a dónde? A la fiesta. ¿Pero a qué parte de la fiesta? ¿Ah? Al templo. ¿Por qué? Porque la gente iba a llegar al templo y al llegar al templo necesitaban ¿qué cosa? Celebrar la fiesta, necesitaban comprar pan, necesitaban comprar un cordero porque venían de tan lejos y no lo podían traer ellos quizás o no lo tenían. Entonces necesitaban un cordero, necesitaban comprar el pan y quizás las monedas, como dijeron ahí, no las podían, ¿verdad? En ese momento no se las aceptaban, tenían que ir a cambiarlas, a cambiar y que le dieran dólares de la Jerusalén de aquel entonces. Y entonces, hermano, la gente, ¿verdad?, estaba haciendo negocio en qué parte del templo. Me imagino adentro del templo. Y vamos a ver, hermano, cómo era el templo del Señor. Hermano, de aquel entonces no lo hemos visto todavía. Solamente hemos visto el tabernáculo de Moisés. Pero hermano, el templo estaba lleno de esa gente. Ahora, cuando el Señor entra a Jerusalén, hermano, se va directo al templo. ¿A qué cosa? A felicitar la buena organización de la alcaldía con las fiestas patronales. Lo que hizo fue, le dio vuelta a las mesas de los cambistas, agarró un látigo y azotó a toda esa gente, volcó todas las mesas y todo lo que tenía. Y el Señor dijo una frase que estaba escrita en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones. Pero, ¿qué dijo después? Vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mire, y entonces los que oyeron esas palabras de la boca del Señor dijeron: ¡ah! Está escrito. ¿Qué era lo que estaba escrito acerca de eso?
No, no, no. Gracias, tu celo me consume. O sea que el Señor Jesús sintió celo de que en el templo lo estuvieran ocupando para cosas inmundas. Y ese celo que él tenía por su casa, hermano, provocó que él le diera vuelta a todo eso. Y una vez, fíjese, y una vez que el Señor sacó todo eso del templo, se quedó en el templo. Y una vez que él se quedó en el templo, ¿qué hizo? No. Y esto es tremendo, hermano. Después que sacó a toda la gente y le dio vuelta a todo, el Señor se quedó en el templo e hizo algo. ¿Qué fue lo que hizo? Y esto, hermano, va en contra de todo razonamiento y pensamiento humano. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Comenzó a hacer algo. ¿Qué hizo? ¿Mm? Comenzó a hacer sanidades y milagros entre las personas que estaban dentro del templo. Antes, en el templo, nunca había acontecido una sanidad ni un milagro. Fue llegando el Señor y sacó, es decir, hizo limpieza en el templo. Hermanos, comenzó en el templo, adentro del templo, a hacer sanidades y milagros con la gente que estaba ahí. Y ahí hay un mensaje, y yo creo que salen muchos mensajes con eso que le acabo de decir. Después de esto, hermano, ¿qué cosas vinieron? Bueno, el Señor empezó a hablar, por ejemplo, en capítulo 21, todavía en el capítulo 21, hermanos, ocurrieron estas cosas. Aparte de eso también, hermanos, el Señor habló acerca de la autoridad de Él, y también se recordará, ¿verdad?, de la higuera, la maldición. La maldición de la higuera. Aparte de eso también, hermanos, el Señor habló acerca de unas parábolas, ¿verdad? El Señor habló acerca de parábolas, dio algunas parábolas Él ahí, hermanos. También capítulo 22 habla de parábolas, hermanos. Luego en el capítulo 23, hermanos, el Señor les dice, fíjense, les trae un mensajito, hermanos, a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los hipócritas, dice. ¿Quiénes eran los fariseos? Sí, es cierto, eran hipócritas, pero hermano, legalmente, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Cómo? Los que se podían orar a la esquina, pero legalmente, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos era un grupo religioso que tenía doctrina falsa. Acuérdense que estaban los saduceos, los fariseos, los herodianos, los escribas, y son los que la Biblia menciona. Y estos fariseos, ¿dónde se reunían? En los lugares donde ellos se reunían, ¿cómo le llamaban? Sinagogas, ¿verdad? Sinagogas. En las sinagogas, ¿qué hacían ellos?
sinagogas? Se reunían para discutir la palabra de Dios. En el templo, ¿cuál es la diferencia del templo a la sinagoga? Los dos era para reunirse y el tema era Dios. Pero en el templo, con la sinagoga, ¿cuál era la diferencia? Que en el templo se hacía ¿qué? Se adoraba, ¿verdad? Se adoraba a Dios, no se discutía. Pero en la sinagoga no se adoraba a Dios, la sinagoga era para discutir. Y un ejemplo de discusión, ¿cuál es? Bueno, usted dice que no cree en los ángeles, pues yo sí creo. Esto sí, esto no. Y nos poníamos, él con una parte de la Biblia, bueno, no era la Biblia, con unos manuscritos del Antiguo Testamento, y yo con los mismos manuscritos, y yo le daba otra interpretación, y él le daba otra interpretación. La escritura era la misma. Pero yo decía que esto era así, y él decía que eso era así. Entonces los que estaban de acuerdo con él, hacían un grupo. Los que estaban de acuerdo conmigo, hacían otro grupo. Hermano, y en la sinagoga, ahí estaban los rollos de la palabra de Dios. Y se pasaba al frente, así como acá, hermano, y las personas sentadas ahí, y que se discutía. Hermano, cuando el Señor entraba en la sinagoga, ¿qué cosas hacía él? Bueno, enseñaba en la sinagoga. El Señor entraba a la sinagoga. Hermano, ¿se recuerda qué hacía el Señor cuando era niño? Se reunía, niño, siendo niño. ¿De qué edad la Biblia habla de que da referencia de Jesús cuando era niño? ¿De qué años? De 12 años. De 12 años, ¿sí? De 12 años, ¿sí? Dijo que sí, ¿no? De 8, esa es otra versión. Pero de 12 años, de 12 años, el Señor entraba a la sinagoga y, hermano, se ponía a hablar con los ¿quiénes? Con los fariseos. Hermano, ¿hablando qué cosa? Hablando de la palabra de Dios. Entonces, el Señor ya en su ministerio, a la edad de 30, 31 y 33 años, hermano, él entraba a las sinagogas y, hermano, él le daban el privilegio de que él trajera una lectura y trajera la enseñanza. ¿Para qué, hermano? Para discutir. Ahora, hermano, el Señor entraba a las sinagogas y no discutía mucho, sino que miraba a un enfermo, lo sanaba. Y al ocurrir milagros en la sinagoga, ¿qué hacían las personas de la sinagoga? Se criticaban. ¿Ves que estos estaban con los pies en la cabeza, hermano? Viendo que la persona había recibido sanidad, hermano, pero ni el enfermo que había sido sanado se ponía, hermano, a discutir con el Señor. Bueno, ¿y por qué me sanaste, pues? ¿Se imagina? Eso está de re loco. Enojado porque Dios lo sanó en una sinagoga. El enfermo no estaba discutiendo. Los que discutían eran los otros que no habían sido sanados. Y ellos no discutían, Señor, sáname a mí, sino que ellos discutían, ¿por qué sanaste a este? Pero si este me cae mal, este también, y este también, y este también. Entonces, ¿qué? Discutían la sanidad que el Señor hacía. Esto estaba terrible, hermano. Y mucha gente que, hermano, frecuentaba la sinagoga estaban espiritualmente, ¿qué cosa? Estaban espiritualmente, ¿qué? Atormentados, ¿qué otra palabra? Endemoniados, ¿qué otra palabra? Poseídos por el demonio. Y entraban a la sinagoga y se sentaban a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y cuando terminaba el mensaje de la palabra de Dios, se paraban y abrazaban a los hermanos y les decía, Dios les bendiga. Mire qué diablo ese. Es que usted no se extrañe. Yo a una iglesia no voy porque ahí ese me cae mal, como que anda endemoniado. No se preocupe. Si aquí en la sinagoga con el Señor también andaban igual.
Se metían en la sinagoga, hermano. Andaban ahí, hermano. Y la sinagoga al templo era diferente. Entonces los fariseos, hermano, el Señor, fíjese, mire las cosas que él hizo. Entró a Jerusalén, entró al templo, hermano, habló de la autoridad de él, hermano, habló de la maldición de la higuera, habló de parábola y trajo un mensajito dirigido a un grupo religioso llamado los fariseos. Y también después de esto el Señor, hermano, trajo una referencia donde Él se lamentó de Jerusalén. ¿Cómo el Señor se lamentó de la ciudad de Jerusalén? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda, hermanos? Jerusalén, Jerusalén, ¿qué dijo el Señor? Que matas a los que te son enviados. ¿Quiénes son los que fueron enviados en el Antiguo Testamento? Fueron los profetas. A los que te son enviados. Y dijo el Señor, ¿y cuántas veces qué? Quise juntar como la gallina junta los polluelos bajo su ala. ¿Cuántas veces quise juntaros y no quisiste? Entonces, hermano, el Señor se lamentó que la ciudad amada, Jerusalén, no estaba preparada para el día en que el Señor la estaba visitando. Aparte del lamento de Jerusalén, todos conocen esto. Todos conocen esta frase. Mateo 24. ¿Ya saben qué es Mateo 24? Mateo 24. Dígame Mateo 24. Mateo 24. ¿Qué habla Mateo 24? Mateo 24. Que hasta himnos hay. San Mateo 24. Cumpliéndose está. ¿Qué habla Mateo 24? Habla de los juicios. ¿Qué otra cosa más? Y de la venida del Señor, hermanos. Habla de la venida. Bueno, habla de la venida del Señor. De la venida del Señor. De los juicios y de la venida del Señor. Entonces, Mateo 24 habla sobre eso, hermanos. Luego el Señor vuelve a hablar de parábolas. Y luego, hermano, allá por el capítulo 26, hermanos, se ve que empiezan a tramar, ¿qué cosa? Empiezan, voy a escribir aquí con otro color. Empiezan, hermano, a capítulo 26, hermanos, hay una, ¿cómo le podemos decir? La traición, ¿verdad? Sí, la traición. Hermanos, se empieza, hermanos, a planear la traición del Señor Jesús. Y luego, después de la traición del Señor Jesús, hermanos, viene la última cena, ¿verdad? La última cena, hermanos, la última cena. Recordemos acá, el Señor entra a Jerusalén, ¿qué día? Domingo. Entonces, hermanos, lunes, martes, miércoles, ¿en qué día se da la última cena? El otro domingo. Muy lejos, hermano. El jueves. El jueves, ¿a qué horas? Quiere decir que es, no es esta semana, es el otro. Quiere decir que es el jueves, hermano, por la noche. Acuérdese que es cena, no es desayuno, es cena. El jueves por la noche, hermano, el Señor se reúne con sus discípulos. Cena, ¿verdad? Y usted sabe lo que el Señor le dijo a sus discípulos en esa hora. Y después de la cena del jueves por la noche, hermanos, se fue el Señor ¿a dónde? Y hablamos de eso un día de estos.
ayunar. No, se acaba de comer. Acaba de comer. Se fue. Esos ayunos son bonitos. Mire. Usted come y se va a ayunar. Fíjense, ellos comieron y después de comer fueron a orar. ¿Por qué? Fíjense, estamos en la noche, jueves en la noche, la última cena. Oran jueves en la noche. ¿Y en qué momento llega Judas y lo traiciona? Jueves en la noche. Jueves en la noche. Entonces, al Señor lo llevan al patio de la casa de un sacerdote, del sumo sacerdote, en un día ¿qué? En un día viernes en la mañana. En un día viernes en la mañana llevan al Señor a la casa. Lo acusan, le dan la sentencia, hermano, lo ponen a que él cargue la cruz. ¿Hacia dónde? Hacia afuera de la ciudad, en un lugar llamado el Gólgota, o donde oraron era. ¿Dónde está la oración? Aquí, jueves en la noche. Donde oraron era en el huerto del Getsemaní. En el huerto del Getsemaní. Entonces, el viernes en la mañana se va a la casa del sumo sacerdote, lo acusan en el patio de esa casa. El viernes, hermano, por la tarde, el Señor, hermano, a mediodía, el Señor va con su cruz, lo crucifican, hermanos, y viernes por la tarde, el Señor muere crucificado. Viernes por la tarde. Por eso es que es viernes, le llaman el viernes santo que dicen, ¿verdad? El viernes santo. Aquí no le vaya a poner otro nombre, no le vaya a poner otro nombre. Entonces, el viernes, hermano, muere el Señor. Dice, muere el viernes, sábado y resucita el domingo, los 3 días. Entonces, hermanos, fíjese, finalizo con esto. ¿Por qué al Señor lo crucificaron en un día viernes y no en otro día? Y eso lo explica la Biblia. ¿Por qué al Señor lo crucificaron en un día viernes? Si me dice que está escrito, y luego sí, está escrito, pero ¿por qué lo crucificaron un día viernes? Y ahí está en la palabra de Dios. Lo crucificaron un día viernes porque, ¿cómo? ¿Por qué fue un día viernes? La Pascua, dice, la Pascua era en día domingo, ¿sí? La Pascua era en día domingo. Ahora, ellos habían dicho una frase: no nos conviene que en el día de la Pascua, los sacerdotes habían dicho, no nos conviene a nosotros, como una ciudad que trae comercio, que es llamativa para muchas partes del mundo de aquel entonces, no nos conviene que haya un escándalo en el día de la fiesta, que era el domingo de la Pascua. Entonces, ¿qué hicieron? Es mejor que las cosas ocurran antes de la Pascua y no durante la Pascua. ¿Por qué? Porque nos mata el negocio. Entonces, ellos decidieron, fíjense, que el viernes, ¿verdad?, el jueves en la noche, tramar el plan para que el viernes, esa misma noche, atraparan al Señor y terminaran con eso de una vez por todas. Ahora, ellos lo planearon así, mas no sabían que en la manera que ellos estaban pensando, hermano, ya estaba profetizado por la palabra de Dios que sucedería
de esa manera exactamente. El Señor tenía que morir el día viernes para que, hermanos, su resurrección tomara 3 días sincronizado con el domingo de la Pascua. Mire cómo es el Señor. Mire cómo Dios, hermano, acomodó todas las cosas para que, hermanos, el Señor estuviera toda esa semana en la ciudad de Jerusalén. Amén. Pregunta, hermano. Hemos finalizado. Sí, ahora, sí, gracias por ese detalle. El Señor no celebró la Pascua el propio día de Pascua. Es decir, con sus discípulos, ¿verdad? No la comió. La celebró, hermano, en el jueves por la noche. Ahora, el Señor dijo, fíjese, que no volvería, desde ese jueves que el Señor la celebró con sus discípulos, Él prometió que no la volvería a celebrar hasta que, ¿qué? Y esta es noticia de última hora. Hasta que nosotros estemos con Él, la celebraremos con Él nuevamente y Él nos servirá la Pascua en la mesa para la gloria de Él. Mire, eso es noticia para alegrarse. Hermano, esa Pascua la volveremos a celebrar cuando estemos con Él. Cuando la iglesia sea arrebatada, hermano, y se la lleve el Señor a celebrar la Pascua, van a ir allá arriba. Tenemos 2 fiestas, Pascua y las bodas del Cordero. 2 fiestas tenemos nosotros allá arriba. Bueno, nosotros vamos a tener fiesta ya todo el tiempo, hermano. Así que gracias por el comentario. Muy bonito, hermanos. ¿Otra pregunta? ¿Otro comentario? ¿Alguna interrogante o algo? Aproveche. Tenemos 45 minutos más. ¿Alguna pregunta? Algo que desee hacer, que sea una pregunta fácil, rápida. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Diga, vamos. Ahora, fíjese, la cena, la Pascua, la Pascua, como habíamos dicho, se celebraba con el cordero asado que se ofrecía en sacrificio, y la carne del cordero se comía, y los panes eran panes sin levadura. Habíamos hablado de eso anteriormente, la explicación, el simbolismo que había detrás de todo eso. Ahora, pero el Señor celebró esa cena con el jugo de la vid, ¿verdad? Voy a decir el jugo de la vid, porque hoy en día uno dice, el Señor le gustaba beber y ponerse bien borracho. No, estamos hablando en un término sano, maduro. Tomó el jugo de la vid y el pan. Entonces el Señor dijo, ¿verdad? Este pan simboliza mi cuerpo, que cuando Él partió el pan y se lo entregó a sus discípulos, porque él tenía el pan y Él fue el que lo partió y le dio una porción a cada discípulo. Entonces el Señor le dijo, así como yo parto este pan, así mi cuerpo será partido, refiriéndose de una manera simbólica al sufrimiento que Él iba a tener al llevar la cruz y, bueno, las bofetadas y todo eso que hicieron con Él. En mi cuerpo que será partido, que será entregado por causa de vosotros. Y el jugo, el líquido, representaba la sangre, dijo el Señor. Esto representa mi sangre que es derramada para el perdón de los pecados. Ahora, el jugo de la vid, bíblicamente, representa el gozo, el regocijo. Es algo que es algo, ¿cómo le digo? Que está de una manera simbólica, ¿verdad? En el Antiguo Testamento el jugo de la vid representa el gozo del Señor, así como el jugo de la vid representa
la alegría en la carne, ¿verdad? En un término espiritual, no está enfatizando, ¿verdad?, la alegría de la carne, sino el gozo del Señor como algo sobrenatural que viene en el creyente por lo que Dios ha hecho en la vida de él. Entonces, el Señor, ¿verdad?, puso el pan y el jugo de la vid. Por eso es que nosotros cuando nos reunimos, ¿verdad?, no tenemos un cordero, no tenemos carne asada, aunque podemos hacer carne asada ese día, no sería nada malo, pero se celebra, ¿verdad?, con un pan, ¿verdad?, cualquier pedacito de pan, y el jugo de la vid. Ahora, era una cena, ¿verdad?, era una cena para ellos, era una cena para ellos. La iglesia primitiva, cuando digo la iglesia primitiva me refiero a la iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles, lo celebraba con una porción de plato, ¿verdad?, bastante, ¿cómo le digo?, digámoslo así, pesado, ¿verdad? Había abundancia de comida. Se celebraba como una cena, Pero la Biblia habla que hubieron desórdenes, en el sentido de que, ya ve que siempre hay hermanos que quieren comer más que otros. Y entonces, esos que querían comer más que otros llegaban más temprano que los otros. Y se agarraban buenas porciones de comida. De manera que los últimos que llegaban ya casi encontraban la olla vacía. Entonces, ¿a quién le echaban la culpa? A los comelones que llegaban, ¿verdad? Y entonces hubo desorden por ese lado. Ahora, con el tiempo ha venido cambiando y nosotros tenemos la tradición de que cuando celebramos la cena del Señor, ¿verdad?, no ponemos un plato fuerte, sino que lo hacemos en el templo y, ¿verdad?, un pedacito de pan y una copita del jugo de uvas, y de esa manera está el pan y el jugo de uvas, y eso, ¿verdad?, con eso celebramos la Santa Cena, ¿verdad? Con eso lo celebramos de la Santa Cena. No hay ningún problema que dé un pedazo de pan así, ¿verdad?, o un pedacito así. Nosotros lo hacemos, es algo simbólico, ¿verdad?, recordando, porque el Señor dijo, cada vez que se reúnan, hagan Santa Cena. Es decir, celebren la Pascua. Nosotros, por ejemplo, si tenemos 20 cultos al mes, en las casas, en el templo, donde sea, estamos autorizados por la palabra de Dios a tener en cada momento, ¿verdad?, celebrar la Pascua, la Santa Cena. Más sin embargo, ¿verdad?, por cuestiones económicas y otras cosas más, se ha acostumbrado que se celebra una vez al mes, ¿verdad? Unos lo hacen el primer domingo del mes, otros lo hacen el último domingo del mes, ¿verdad? Otros lo hacen solo en las iglesias todos los domingos y cada quien, ¿verdad? Y no hay ningún problema por ese lado. No hay ningún problema. Por ejemplo, nosotros el domingo que tengamos, el domingo de resurrección, ¿verdad?, no es fin de mes ni principio de mes, pero ese domingo vamos a tener Santa Cena, en ese domingo, para conmemorar el día de la Pascua, que ese día sucedió realmente, ¿verdad? Sí, gracias por la pregunta. Interesante, ¿verdad? ¿Qué comieron? ¿Cómo lo celebraron? ¿Verdad? Eso es muy, muy interesante. Gracias. ¿Otro comentario, otra pregunta? ¿Más? ¿No? Muy bien, gracias. Bien, vamos entonces a orar para entonces finalizar esta enseñanza. Gracias. Y hay otros eventos, ¿verdad?, aparte de todo esto, que es lo principal, que los otros evangelios nos narran, pero lo vamos a ver el día sábado para que usted tenga una idea qué está sucediendo en esa semana cuando el Señor, hermanos, entregó su vida por nosotros. Amén. Señor Padre, gracias te damos por tu misericordia, por tu fidelidad. Te rogamos, Señor amado, que seas tú, Dios mío, moldeando siempre nuestra vida para que nosotros, Señor amado, aprendamos y podamos, Señor amado, afirmarnos cada día y estar preparados cuando tú vengas por tu amada iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos en esta hora. Amén, Señor, y amén.